hija. O sea, en realidad no me lo Oh, hizo, o sea, no era para mí, era para mis suegros, pero lo hizo en pandemia, entonces me lo apoderé, ya, me lo te lo guachipié, como se dice. Y me acompaña todos los días. Mi hija mayor, que va a ser una eximia diseñadora o pintora o algo así, artista. Qué buena. ¿Qué edad tiene tu hija mayor ya? 11 cumple 12 ahora 11. en noviembre, sí, tan A grande ya. propósito, a propósito del tema que vamos a estar ahí volando y chapoteando hoy día, la línea de tiempo, ¿cómo pasa el tiempo? ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Eh? Efectivamente. ¿Cómo pasa Los el 11 tiempo? añitos ahí. Oh, no me acuerdo que era, me parece, esa es como, es la parte como, tú cachai que los griegos tenían dos definiciones para el tiempo, seguramente, ¿no es cierto? Que era cronos, Ujú. era como el tiempo cronológico, y el kairos. Era algo así como el mejor momento para hacer algo, pero también era como el tiempo psicológico. Sí, Entonces, no sé si te pasa realmente que tenés la impresión de que no me imaginaba que me hubierais dicho 11, la verdad. Así 11 5. 11 Y ella marca mi inicio en la PNL, pues. Sí, yo partí Sí, pero claro, po, el 2008. exactamente. Cuando, Tú ¿te partiste el acordáis? 2000. Cuando estaba en la espera. De hecho, cuando estaba haciendo el practitioner, en las primeras Exact, clases, y comenté que exactamente. venía la ICI en camino. Exactamente, sí. Y todavía me acuerdo, tengo una frase, Juan, grabada de ti, que dijo, seguramente ni tú te acordáis. Estaba ahí en la sala, el gestor, y estábamos preguntando como que los había traído, digamos, a iniciar este camino. Y tú dijiste algo así como, mira, la verdad que para commodity está lleno como de oferta en el mercado. Y la verdad que yo quiero aprender como del maestro, ¿no? Del que está forjando, ¿no? Está ahí forjando el hierro, ¿no? O labrando la tierra, o dándole forma a la madera. ¿Sí? ¿Te Así recordáis de es. eso, no? No, no Oh, me acuerdo de haberlo dicho. Pero me acuerdo no, de la intención. de la intención, claro. Sí. Qué Y buena, inspirado ahí por Marcelo también, por ¿eh? el camino de él. Mm. Bueno, Oye, partimos y presentándonos, ¿o no? presentémonos, por Sí, pues. supuesto. Sí. Partamos por ti porque tú eres aquí el protagonista, ¿ah? El ícono del momento. Parte tú y de ahí me presento yo, que soy Ya, el que intentará sacar lo mejor de esta conversación. eso es. A ver, me presento. Sergio Nobel Fregosi, 63 años, casado con Verónica hace 36 años ya. Tenemos tres chiquillos, cuatro en realidad, y una nieta de 12 años. ¿Sí? Quienes están aquí presentes mirándonos seguramente saben que el amor entrañable que le tengo a esa nieta que se llama Martina, hija de mi hija Carolina. ¿Qué más te puedo contar? Me gusta la cocina, lo que no significa que sea buen cocinero. Así como me gusta cantar y no significa que sea buen cantante. Ah, me he puesto, fíjate, como más observador y quizás hasta contemplativo en este último tiempo, lo cual me ha favorecido mucho para donde late más fuerte mi corazón, que es el coaching, acompañar a otros en la escuela PNL aplicada, también como trainer, digamos, pero donde late más fuerte mi corazón es ahí como acompañando a otros seres humanos en su viaje. Entonces pareciera que es como ha sido sincrónico de estas pausas o de este andar más quizás más lento para poder observar mejor y más profundo quizás en esos procesos, ¿no? Así que yo diría que eso es como lo principal, lo primordial. Eh, bueno, siempre estaba pensando ahora como en los temas como más refugiado en mi sala de coaching, ya hace más o menos 3 meses que tuve un cambio de creencia, porque no me imaginé nunca que iba a poder hacer coaching o clases vía Zoom con esta plataforma. Entonces, Y llenos aquí que hemos podido. lleno aquí que hemos podido, ¿no? Entonces, mira, las creencias a veces, ¿sí? Se dan como que vienen de afuera y de alguna manera te promueven un cambio, y la verdad que estoy bastante acostumbrado, feliz, se puede hacer conexión, estar en sintonía con las personas, que es lo que más me interesa. Así que, como eso por mi parte, pues.
Y por otro lado, bueno, agradecerte a ti. Me encanta que estemos acá. Creo que eres como el compañero ideal para esta hora que vamos a estar conversando juntos, ¿eh? Básicamente por lo que tú reflejas, o por lo que a mí me llega, que no siempre es lo mismo. Así que yo feliz, feliz y agradecido, ¿no? Y aprovecho también de agradecerle a las personas que se están tomando un tiempo para escucharnos y para vernos esta tarde. Súper. Te doy el pase a ti. Bien. Bueno, yo, Juan Esteban Sofia, casi 40 años, todavía me falta un poquito, Ahí, ahí. así que en un par de meses cumplo los 40, así que la línea de tiempo para mí es algo en este momento muy importante. Después ya podemos hablar de eso. Estoy casado también hace 13 años con Magdalena. Tengo 3 hijos, la mayor, la Isidora, que es la que estábamos comentando con Sergio. Yo supe que iban a ser cuando empecé a formarme en PNL hace poquito más de 12 años atrás. La segunda, la Josefina, que tiene casi 9 también, cumplen 2 semanas más. Y Manuel, el más chico, el Concho, de 5 años. También, bueno, me encanta conversar, me entretiene mucho este formato, esta posibilidad, esta invitación que me hicieron. Yo soy periodista de formación, entonces una cosa que me entretiene, pero por naturaleza, es preguntar. ¿Ah? Y soy curioso, mi señora me molesta muchas veces, así como que no me puedo aguantar el no saber de algo cuando me di cuenta que no sé. Así que interesante como la oportunidad que se nos presenta con esta jornada de PNL aplicada, y más encima acompañándolo a ustedes, que yo encuentro que son maestros, mentores de muchos de nosotros. Aquí hay varias gente conectada que quizá es un poco más nueva en el camino de la PNL o está pensando en incorporarse. Hay algunos más antiguos que a ustedes los conocen bien, pero yo creo que para varios, tú, la Cole, Marcelo, la Alexandra, han sido personas que nos han marcado en nuestro camino y que en parte yo creo que tienen bastante culpa de que sigamos en este camino. Así que es interesante como esas oportunidades que a veces uno tiene de entrevistar así como o de escudriñar un poquito en los mentores, a ver cómo lo hacen. ¿Ah? ¿Por qué lo hacen también? ¿Ah? También, porque lo haces, ¿verdad? Qué Sí. bueno. Así que Qué bueno, bien. bonita oportunidad, Mm. zambullámonos, ¿o no? Ya, pues zambuñémonos en esta ¿Ah? conversa. A ver, Vamos a hablar para dónde nos de línea de lleva? tiempo, de línea de tiempo en Sí, PNL. Yo lo primero que me surge preguntarte, Sergio, es a tu juicio, porque siempre aquí estos son mapas, nuestros mapas. eso. Eh, ¿Cuál es la relevancia que tú le veis al tema de la línea de tiempo en la PNL? Así como el aporte, el peso específico que tú le asignás al trabajo con línea de tiempo. Quizás explicar un poquito para los que son más nuevos, así, de qué hablamos cuando hablamos de línea de tiempo en la PNL. Sí. A ver, yo diría que algunas cosas para acercarnos. La línea de tiempo, así llamada, es una de las tantas formas que tenemos de poder percibir el tiempo. Eso es como lo primero. La línea de tiempo, entendida como una línea recta, ¿no es cierto?, que cruza entre el pasado, el presente y el futuro, es lo más conocido en Occidente. ¿Sí? Sin embargo, también, como para enriquecer un poco el mapa de las líneas de tiempo, hay otras líneas de tiempo. Hay civilizaciones antiguas, ¿no es cierto?, que usaban el tiempo circular, que de alguna manera, ¿no es cierto?, se movía sobre sí mismo en función de las cosechas, en función de las inundaciones, las sequías, los astros. ¿Okay? Las culturas Entonces, precolombinas tenían mucho de eso. es mucho de eso. ¿Okay? Entonces, son distintas formas de la línea de tiempo. Otra forma también de concebirse la línea de tiempo, que es la que a mí como más me hace sentido. Traté de hacer un dibujito delante, pero no tengo muchas habilidades para eso. Es como que el ser humano está aquí, ¿no es cierto? Y en el presente, en el ahora, y están como el pasado y el futuro influyendo sobre el ahora. ¿Ya? Que es la forma en la cual más me hace sentido. Y
si tú me lo permites, que bueno esto que sentirse como entrevistado, si tú me lo permites. Por favor. No venía preparado, pero... Lo encontré muy bello, ¿no? Como dice, no son tres los tiempos, dice, presente, pretérito, futuro, sino uno solo. El presente, el instante, como ya lo decía San Agustín, presente de las cosas pasadas, la memoria. El presente de las cosas futuras, la expectación. Y el presente de las cosas presentes, la visión. Porque lo sentí como muy inspirador, ¿no es cierto? Para darle tal vez otro nivel como a la otra nivel como a la conversa, ¿no? De qué es lo que significa esto, cómo lo vivimos. El ser humano tenemos toda la capacidad, ¿no es cierto?, de viajar, ¿sí? De estar en muchos lugares a la vez. Es muy probable que te haya pasado que estando en un lugar tu mente se haya ido, a veces sin quererlo, al futuro, adelantándose a algo, o quizás al pasado. Y a veces cuando nos damos cuenta, tenemos que hacer un esfuerzo deliberado y consciente para traernos de vuelta, traer la mente de vuelta a casa. Y esa casa que está representada por el cuerpo físico, como el tuyo, el mío y las personas que nos están acompañando, ¿cierto? Siempre está en el ahora. Siempre está aquí en el ahora. El desafío del hombre posmoderno es estar más en el ahora. Exactamente, estar más en el ahora, ¿cierto? De hecho, no podemos respirar a partir de la inhalación que tuvimos hace 10 minutos atrás. ¿Okay? Siempre está ocurriendo eso en el presente. Y lo primero que aprendí, así como los primeros pasos en la línea del tiempo en la PNL, era como con dos percepciones del tiempo, ¿no? Que no es de la PNL, ¿no? Sí, convengamos que lo tomaron de un señor que ya no recuerdo su nombre. Que eso también es como característico de la PNL, tú ya lo sabes, ¿no es cierto? Como va, de alguna manera, como está alerta con muchas sus antenas para ver, ¿no es cierto?, qué puede aportar y qué puede servir. Sí, pues, recogiendo fenómenos y recogiendo excelencia de donde hay. Exactamente. Entonces, como dos términos casi bien breves. Entonces, una forma de percibir el tiempo desde la PNL es cuando hablamos de estar en el tiempo, ¿ya? ¿Y qué significa eso? Que de alguna manera estamos asociados en el presente y delante nuestro tenemos una línea trazada, ¿no es cierto?, imaginaria, donde está el futuro, y detrás nuestro está el pasado. ¿Sí? Y ahí, en ese estado de estar en el tiempo, estamos asociados, o sea, estamos viendo, sintiendo con nuestros ojos, escuchando, estamos asociados. Y otra manera de percibir el tiempo es a través de, que no estamos dentro de esa línea, sino que estamos fuera. Entonces imagínate que hay como una curva, ¿sí?, donde está el presente aquí, yo estoy fuera de eso, y a mi izquierda generalmente, ¿no es cierto?, la curva se mueve hacia allá, está el pasado, y la curva del futuro está hacia allá, y yo estoy acá. De alguna manera, como el lenguaje de la PNL, estoy como una metaposición, ¿ya? Como observando desde afuera. Como observando desde afuera. Son dos formas que van más allá, no solo van más allá de formas de estar, sino que también son formas de vivir las experiencias de la vida. ¿Okay? Por ejemplo, me pasa frecuentemente que cuando alguien lo voy a acompañar en una sesión de coaching, en un proceso de coaching, generalmente el relato que la persona hace, ¿no es cierto?, del por qué está ahí, ¿sí?, refiere a un estado de problema, ¿sí? Realmente, si uno no iría, digamos. Claro, parte siempre de ahí. Parte siempre, ¿no?, de aquello que me falta para llegar a. De hecho, un problema porque estoy aquí y no estoy donde quisiera estar, digamos. Y generalmente se da que la persona está en el tiempo, ¿no? Hay un relato donde la persona está asociada y tú puedes ver que está asociada a ese estado de problema. Y entonces, un primer movimiento que hago, ¿sí?, súper simple, es invitarlo a trazar, ¿no es cierto?,
una línea del tiempo que sería como la categoría que acabamos de mencionar, a través del tiempo. ¿Y qué es lo que permite, entre otras cosas, esta forma de percibir el tiempo? Es que la persona, al tomar distancia, al tomar en metaposición, algo cambia. ¿Sí? Voy a dejarlo ahí en el algo, ¿ya? Para no atraparme con nada, sino que algo ocurre, algo cambia. Cambia su fisiología, ¿sí? Me salgo de ahí. ¿Sí? Es como, a mí me gusta usar la metáfora, tú sabes que me gustan un poco las metáforas. Entonces, es como si la persona estuviese en el estado presente dentro de un lago, ¿ya? Estuviese ahí metido en el agua. ¿Sí? Y para hacer esto sale del agua y se para en el borde del lago. ¿Sí? Y desde ahí, ¿no es cierto?, se observa a sí misma o a sí mismo cómo se mueve dentro del agua. ¿Sí? ¿Okay? Eso creo que puede ilustrar mejor. Y entonces ahí ocurre, ¿no es cierto?, como la magia, ¿no? Esa supuesta magia. De que a la persona, al percibir este proceso, su estado actual está en el presente, pero a la vez está como conviviendo con una serie de experiencias. ¿Sí? Entonces hay un primer paso que es el alejamiento mediante la metaposición, y después, ¿no es cierto?, estas miradas en perspectiva. ¿Sí? Puede ver procesos, ¿okay? Puede ver causalidades, puede ver otras cosas. ¿Okay? Entonces diría que eso, como para mí, como en el trabajo del día a día como coach, eso es un punto tremendamente relevante. Ahora, por otro lado, tú me avisas por si me estoy explayando mucho. Por otro lado, a veces, en esta capacidad que tenemos los seres humanos de salirnos del aquí y del ahora e irnos al pasado o al futuro, a veces, ¿sí?, podemos percibir que hay exceso de futuro o exceso de pasado. ¿Sí? Y eso también son señales, ¿verdad?, que te van de alguna manera como generando un mapa, ¿sí?, que para quienes estamos en el coaching, ¿no es cierto?, de alguna manera van levantando un paisaje que de alguna manera permite como aproximarse a cómo esta persona está viviendo la experiencia. ¿Sí? Ahí, bueno, en lo que tú mencionas hay un primer paso que uno siempre en la PNL busca cambio, busca mejora, busca en el fondo que se produzca avance. Nos define en el fondo como disciplina la PNL el ser constructivista, o sea, uno hace un análisis, revisa situaciones, pero siempre para algo, para que se produzca una evolución. Tú ya describes una primera evolución en este hecho de tomar distancia. Tomar distancia ya te da un avance, en términos de que te amplía la perspectiva, etc. Pero una de las cosas, para mí por lo menos más interesantes del concepto de línea de tiempo y del manejo del tiempo en la PNL es que la PNL funciona mucho con la búsqueda de los recursos, ¿cierto? Yo tengo un problema hoy día y en la PNL en el fondo tenemos la creencia o en el fondo el pilar base, la presuposición de que los recursos están en el sistema, por lo tanto tiene que haber un recurso en algún lado, y la línea de tiempo desde mi punto de vista es como, no sé, es como un tesoro, uno sabe que en el tiempo, sobre todo probablemente en el pasado, debe haber mucha cosa a la cual echar mano para ese problema que está hoy día. ¿Cómo ha sido para ti en tu práctica de coach y de trainer el proceso de sorprenderse con eso? De sorprenderse con la tremenda riqueza que hay en el tiempo de cada vida humana, en cada línea humana con la que te has cruzado, que probablemente han sido muchísimas. ¿Cómo ha sido para ti esa sorpresa, que por lo menos en mi caso es muy frecuente? Uno dice, wow, tanta cosa, tanta riqueza que hay en cada línea. Sí, yo diría que es como una sorpresa por etapas y por capas, ¿no? Como permanentemente. Y ni siquiera me voy tan lejos de las personas que acompaño, voy a hablar de experiencias personales, ¿cierto? Es como pareciera que estamos en un ejercicio que a veces es más consciente que otras veces, de como ir descubriendo recursos en el sistema, que es para este caso, ¿no es cierto?, en el sistema de la línea del tiempo, ¿no? Y fundamentalmente, ¿no es cierto?, en el pasado. Ahora, acompañando a otros, yo diría que tengo ahí como dos experiencias de los recursos. Bueno, sigamos con este como trabajo como a través del tiempo, ¿ya? Entonces, la persona cuando está ahí,
se puede percibir en esa línea. Puede ver, ¿no es cierto?, que hay una línea, que hay un cierto continuum, ¿ya? Que hay ciertos hitos, ¿ya? Hay ciertos hitos. Que esos hitos, por ejemplo, tienen relación con el presente, por ejemplo. ¿Sí? Eso es súper importante, ¿ya? Parte, por ejemplo, de su carácter, parte de su personalidad, de lo que hoy día está constituido él, ¿no es cierto?, han tenido que ver con esos eventos del pasado, ¿ya? Y entonces, ahí yo diría que pasan dos cosas, o percibo dos cosas. Una, como el recurso que se encuentra de manera como muy rápida y casi instantánea, ¿ya? Alguien está, por ejemplo, tú le preguntas qué, qué virtud o talento o característica tuya te gustaría potenciar más, por ejemplo, en este proceso. La persona lo declara, y aquí se puede dar un paso para adelante hacia el futuro, imaginando que ya está, y también podemos dar un paso hacia atrás. Esa es la gracia, ¿no es cierto? Otra característica que yo le agregaría, Juan, es como la flexibilidad para moverte, ¿no? Me encanta eso. Absolutamente, sí. Esta línea es absolutamente dinámica, Sí. ¿ya? Es dinámica, y te puedes mover, ¿sí? Con Yo creo que flexibilidad. una de las gracias de la PNL es que es a prueba de impacientes. Exactamente. Y entonces, a veces están los recursos ahí, como esperando por ti, ¿sí? Tú haces la pregunta tú lo sabes muy bien, y para los que nos están mirando, ¿cierto?, moviliza y dirige la atención de la persona hacia ese recurso. Y eso está bien. Y traes ese recurso al presente, ¿verdad? Y otras, y esto lo encuentro súper interesante, es que ese recurso no está visible en una primera mirada. Ese recurso, a ver, cuando la persona relata, ¿no es cierto?, su historia, ¿sí?, de alguna manera su vida, lo que está haciendo, para mí, ¿no es cierto?, está haciendo un relato de cómo él ha vivido esas experiencias de vida, ¿sí? Y al decir eso, ¿no es cierto?, cómo de alguna manera esa persona ha etiquetado, ¿sí?, esas experiencias, ¿sí? Cómo las ha archivado, ¿sí? Cómo están nombradas, ¿sí? Yo digo en términos bien como coloquiales, en qué carpeta la puso, ¿no? Claro. Cada uno su propio bibliotecario ahí. Su propio bibliotecario, ¿no es cierto? Y que algunos, yo me imagino esas gavetas, como ya tengo 63 años, esas que se guardaban, ¿no es cierto?, su El Cardex. compartimiento, el Cardex, exactamente. Y entonces ahí saco y experiencias con signo negativo, experiencias con signo positivo, ¿ya? Y hay otra mirada a la PNL. La PNL no entra en esas categorías, ¿sí? ¿Cierto? Para mí es como las experiencias, es una sola carpeta que se llaman experiencias de Juan. ¿Ok? Bueno. Sin embargo, esta persona, en sus edades, sobre todo en sus edades tempranas, ¿verdad?, tuvo experiencias y quedaron como archivadas, ¿verdad? Y quedaron archivadas con cierta carátula. Y entonces, ¿cuál es la importancia ahí que cobra ahora esa persona con más experiencia, con más vida, con más seguramente altibajos en su vida, con más desafíos, con más recursos, puede, ¿no es cierto?, volver a ir a mirar esa experiencia, ¿verdad? Y encontrar que lo que se guardó bajo un impulso muchas veces, quizás bajo una sensación, un juicio, quizás un temor, todo ello es muy válido, ¿sí?, tiene al abrirlo, ¿cierto?, al sacarle la cobertura de la palabra o la frase con la que quedó archivada, generalmente es una creencia, lo abrimos, ¿no es cierto?, y adentro hay más capas, ¿sí? Y esas capas, ¿no es cierto?, contienen riqueza. ¿Okay? Y cuando eso pasa, cuando esa persona por sí misma descubre eso que está ahí, ¿verdad?, entonces lo que nace, por así decirlo, es una nueva creencia, ¿sí? Que de alguna Es como manera, ¿sí?, el bibliotecario vuelve a mirar, el bibliotecario, bueno, pero tiene otros ojos. Entonces, quizás exactamente, cataloga distinto o ya claro, no le calza tanto como lo catalogó cuando lo archivó hace años atrás. exacto. No sé si le ha pasado a las personas que nos están viendo, o te ha pasado a ti, de leer un libro, ¿sí?, y leerlo por segunda vez o tercera vez, y encontrarte cosas que parecía que no estaban la primera vez que lo leíste, ¿sí? Claro. A veces nos pasa con películas, digamos, ¿sí?, que vemos una película, volvemos y encontramos una serie de detalles, ¿no?
Mm, Es como, yo le llamo este yo, que a veces intentamos fijarlo como algo inmóvil y rígido, que desde mi punto de vista, ¿no es cierto?, es fluido, ¿sí? Es como licuado, está en permanente transformación. ¿Sí? mm, Entonces, yo diría que eso en relación con los recursos. ¿Sí? Y así como es para atrás, ¿cierto? Como para lo que es para el pasado. ¿Ya? Y también lo es para el futuro. ¿Sí? Cuando tomamos ese recurso y lo llevamos hacia adelante, hacia el futuro. Y ahí nos imaginamos, vamos a ¿cierto? A la segunda posibilidad, recordar e imaginar, que ese objetivo, ¿no es cierto?, ya está vivo en nosotros. Y lo mm. vivimos, asociado. ¿Okay? Como decimos en PNL, con el BACOC completo. ¿Qué significa el BACOC? Para las personas que quizás no están familiarizadas con el término. Son las siglas que indican los 5 sentidos. ¿Sí? A la base de toda experiencia hay una pequeña molécula. De toda experiencia, de la que ustedes quieran pensar. Y esa molécula tiene contenidos visuales, auditivos, kinestésicos, olfativos y gustativos. ¿Mm? Para lo que sea. ¿Okay? Entonces, ahí entonces desarrollamos eso, ¿no? Le damos fuerza, le damos volumen. ¿No? Mm. ¿Y cómo es para ti el trabajo? Porque hacia atrás uno encuentra mucho, hacia atrás está toda la experiencia. Las personas pueden incluso cuando hacemos, no sé, por un trabajo de reimprinting, ir pasando por varios Sí. capítulos que componen la situación presente y que la explican de alguna manera. Pero el futuro está por escribirse. Sí. Entonces muchas veces nosotros en la PNL usamos el futuro como un gancho motivador del cambio. Sí. Lo que tú dices, asociarse con el backup completo a un estado deseado, a algo que va a pasar, un nuevo trabajo, una nueva relación, no sé, lo que sea que esté trabajando, es básicamente para generar un gancho motivacional que todo mi cuerpo se mueva hacia allá. ¿Ah? Eh, pero el resto es como una gran planicie, ¿ah? Es algo totalmente o por dibujar o por explorar, digamos. ¿Ah? ¿Cómo ha sido tu experiencia? Quizás utilizando un poco más el saboreo del futuro. ¿Ah? Eh, Más allá que solamente esto esencial que uno hace, que es, ya, ahora asociémonos al futuro, a ver cuando esto esté pasando, cómo te vas a sentir. Qué otras variaciones, ¿ah? O posibilidades le ves tú al trabajo cuando uno en la línea va hacia adelante? Sí, bueno, digamos que estamos en ese ejercicio permanentemente. ¿Sí? Toda obra que haya creado el hombre, esa casa que construimos, antes fue construida en nuestra mente. ¿Sí? Ese objeto que es útil, no sé, para algo, antes fue creado en nuestra mente, no existía. ¿Okay? Por lo tanto, después de alguna manera se materializa. Yo me permito verlo así, digamos, como una apreciación como más grande. Estamos permanentemente en ese juego. ¿No? Cuando vamos, por ejemplo, a hacer un viaje, ¿sí? Antes viajamos, ¿verdad? A lugares que nunca habíamos estado. Sin embargo, nos trasladamos y, vamos, y estamos allí. ¿Ya? A veces, ¿no es cierto?, nos imaginamos situaciones de encuentros con personas. Y entonces estamos en ese ejercicio permanente. Yo creo que no es un fruto de la PNL, ¿no? Sino que más bien la PNL toma esta posibilidad de moverse hacia el futuro y lo recoge y de alguna manera lo potencia. Yo diría que otro aspecto, aparte de eso, es que también nos permite como traspasar los límites, Juan, y para todos y todas, de nuestros mapas. ¿Sí? Um, Muchas veces esa creencia, ¿no es cierto?, es, de alguna manera yo lo veo como un corralito, ¿no? ¿Sí? Hay límites, hay como una pequeña frontera. Mm, Entonces cuando nos movemos hacia el futuro, es como que imaginariamente saltamos o volamos sobre eso para situarnos más allá. Y entonces también enriquece el mapa. Cuando la persona vuelve después de esa experiencia, ya no es lo mismo, ¿sí?, lo que está allí. Entonces yo diría que de esa manera. Por otro lado también, el estar ahí viviendo eso, le permite a la persona experimentar, adelantar, ¿sí?, percibir, algo que desde el presente quizás no lo perciba. Yo diría que mm, eso. ¿Eh? mm.
No sé si a ti se te ocurre ahí como algo así más asociado, porque para que nos vamos así pimponeando. Sí, o sea, a mí me gusta mucho el trabajo con línea de tiempo y sobre todo con esto, con degustar el futuro. Es como que casi que cuando uno logra una buena asociación al estado deseado, activa ya el proceso en el momento presente, es decir, el futuro empieza inmediatamente a correr. ¿Ah? Entonces, no es solo que, bueno, me voy muy motivado porque mañana voy a hacer esto, y voy a hablar con mi señora, voy a hablar con el jefe, voy a probar tal aquí y allá, ¿ah? Sino que mi estado interior ya empezó a avanzar hacia eso que quiero, ¿ah? Más allá de la planificación que voy generando. Entonces, encuentro que es interesante como tomar conciencia en el trabajo con PNL, cuando estoy en la línea de tiempo y voy hacia futuro y hago el uso habitual del que uno hace del futuro, que es como este gancho, ¿ah? Se genera como un subproceso, por así decirlo, como los ingenieros informáticos usan eso, los grandes procesos y los subprocesos que están corriendo ahí, que te están ocupando memoria también, ¿ah? Donde ya voy activándome o voy internamente avanzando hacia ese futuro en términos de mi energía. ¿Ah? Entonces, bueno. Oye, Marcelo nos pone aquí Ya, una pregunta, ya. que no sé si la podéis ver en el chat tú también. Dice, si tuviéramos ojos en la nuca, ¿el futuro estaría hacia atrás? ¿Cuán determinados estamos por el factor biológico? Interesante, ¿ah? Interesante. Sí, El cuerpo pone una posición de los ojos hacia adelante, ¿ah? Que nos hace ver lo que claro, viene. ¿Sí? claro. Yendo hacia el tema que hablaba Marcelo el lunes, los espacios psicográficos, cuando trabajamos en psicografía, claro, solemos poner nuestro pasado hacia atrás y nuestro futuro Mm, hacia adelante, sí. ¿ah? Y eso está muy marcado por la biología. Uno podría desafiar también esa convención, pero Ujú. Sí. Y no de sé cómo lo ves hecho, tú. tengo entendido que hay una tribu, ¿sí?, que tiene adelante el pasado y el futuro detrás. ¿Y por qué lo tiene adelante? Porque puede ver lo que ya es conocido. ¿Y por qué el futuro está atrás? Porque no sabe, ¿sí?, qué es lo que le depara. Claro, me enfoco más en quizás, o estoy más atento a lo que ya viví Mm, para poder resolver lo que sí, no conozco tanto. lo que ¿Sí? no conozco tanto, ¿sí? Puede ser, ¿no? Mm, sí. Interesante, ¿no? Oye, una cosa que no sé si a ti te ha pasado, pero en general, cuando uno trabaja con la línea de tiempo en el proceso de buscar cosas, de buscar recursos, de buscar momentos, explicaciones, hitos, ¿ah? Precisamente uno trabaja mucho, valga la redundancia, sobre hitos, Mm, no necesariamente sobre segmentos, mm, ¿ah? Como porciones más importantes del pasado. ¿Sí? No sé si hay tenido la experiencia de repente visitar hitos más grandes, ¿ah? Así como momentos más amplios. mm, Yo tengo muy presente, no sé, la experiencia cuando uno está aprendiendo PNL, que trabajas con algunas dificultades presentes, no sé, pues me cuesta hablar en público, me cuesta esto, qué sé yo, y uno va a buscar en la historia donde se genera eso y generalmente está muy acotado a un hito, ¿no? mm, Una vez que alguien me dijo, una vez que me expuse, no sé qué, y bueno, se generó el momento gatillo, digamos. Eh, Uno encuentra hitos, ¿cierto? ¿Cuál es la posibilidad que le ves tú a de repente ampliar eso, así como trabajar más con etapas, momentos, segmentos de la historia y no solo con los hitos? ¿No? mm. Sí, yo creo que eso pasa. Em, claro, los hitos es como lo primero que surge, ¿no? De una manera, cuando preguntamos como de dónde puede surgir eso, como la atención se va, ¿no es cierto?, a un hito específico demarcado en el tiempo, como tú decías, siguiendo un poco en ti, ¿no es cierto? Esa vez que ese profesor, ¿verdad?, me dijo delante de toda la sala, ¿ok?, que no sabía exponer, por decir algo, ¿verdad? O esa vez que mi profesor de música me dijo que yo desafinaba, ¿no?, y de alguna manera ese hito impactó todo, todo mi quehacer, ¿no?, mis posibilidades de ser cantante, o expositor, o pintor, o lo que sea. Sí, sí, eso ocurre frecuentemente. Y también hay hitos que son como más vastos, ¿no? ¿Sí? Que son más amplios, ¿no? También. Um,
donde de alguna manera como que la historia no se teje en un punto específico, ¿ya? Sino que de alguna manera hay como una trama, ¿sí? Que juntos hay que ir como descubriendo, ¿no? Hay que ir como soplando, ¿no? Con cuidado para descubrir que hay una trama que se ha hilvanado en una parte más extensa de la vida de esa persona, ¿sí? O en el caso de nuestra propia vida, ¿verdad? Entonces, como yo diría que sí, esa es otra forma también que se va trabajando, que quizás es distinta, porque la otra es más acotada, ¿sí? Está más visible, ¿sí? La otra es más extensa, ¿sí? Muchas veces no es tan explícita, a veces es más implícita. ¿Sí? Personas, por ejemplo, la semana pasada, dentro de los coaches, una persona que hablaba de la relación con su madre, ¿no? ¿Sí? Y entonces no era para saber si te estoy siguiendo, no era un hito específico cuando Mm. mamá me dijo, No, pues es ¿sí? una porción más No, grande. una etapa de la vida de este ser humano, ¿cierto? Mucho más extensa, Mm. ¿sí? ¿Okay? Mucho más extensa, ¿sí? En la relación con su madre. Um, entonces, claro, también eso se da, ¿sí? Yo diría que tiene una forma parecida de abordarlo, de acercarse, de poder mirar eso que fue pasando, eso que se fue dando. A veces me pasa, hablando como de mi experiencia, que esos hitos, como dices tú, como más extensos, están como en esas mallas, ¿no es cierto? Requieren un poco más de tiempo, ¿sí? Mm. ¿Sí? Y te pregunto porque a mí me ha pasado, Sí. ponte tú, con los ¿Ya? kinestésicos, la gente muy conectada con el cuerpo. ¿Ya? Algunas veces me ha pasado, muy poco, pero que les cuesta mucho ir a o recordar el momento puntual. Entonces tú no estás buscando un recurso, por ejemplo, y si uno trata de forzar la búsqueda de un momento puntual, se bloquean, ¿ah? Sino que necesitan la amplitud de percibir como una especie de etapa que está marcada por algún tipo de energía. No sé, por ejemplo, una persona que está buscando recursos de flexibilidad personal ¿Ya? Ok. y se acuerda de una etapa cuando era estudiante, cuando todavía quizás no asumía tanta responsabilidad como adulto, en que estuvo esta flexibilidad. Pero es una etapa, entonces si uno trata de acotarlo a, ya, pero busquemos un hecho, busquemos un momento, se le hace más difícil, no sé si se bloquea, pero se le hace más difícil. Mientras que si uno permite que explore la etapa Etapa. y que te diga, mira, entre estos años Sí. yo viví esto, experimenté, y por ahí buscando como a través del cuerpo, así como que las sensaciones sean las que manden. En el caso de los kinestésicos, por ejemplo, a mí me ha tocado ¿Ya? verlo muy patente, ¿ah? Ok. Que para trabajar en el tiempo hay como que elongar Sí. el espacio, Estirarlo. Sí. claro. Sí. Sí. Exactamente. Sí, es como que la experiencia acotada pareciera que, tomando lo que tú me dices, como a las personas con predominio kinestésico, como que los aprieta, ¿no? Como que, ¿eh? ¿Sí? Claro. Como literalmente, ¿no? Como que se comprimen, ¿sí? Como que se constriñen, ¿no? Como que se cogen, ¿no? ¿Sí? En algunos casos sí. Sí, Ahí pasa eso para los también. que nos están viendo, que quizás Sí, tienen menos relación o menos experiencia con la PNL, cuando hablamos de las personas kinestésicas, son las personas que viven o procesan sus experiencias a través de lo físico. sí, No necesariamente esos son todos deportistas o bailarines, no, hay no, kinestésicos en todos los ámbitos de la vida, digamos, así pero es. una de esas uno puede reconocer personas que en su manera de ser, el cuerpo está muy presente. Sí, ¿No? sí, absolutamente. Digamos, como de alguna manera los kinestésicos tienden a hablar un poco más lento, ¿sí? Tienden, ¿no es cierto?, en la relación con un otro, a tocar partes de su cuerpo, ¿sí? En sus palabras, ¿no es cierto?, hablan del sentir, ¿sí? Si un visual, por ejemplo, podrá decirnos que esto me da claridad, ¿ok? Y veo como una luz que al fondo, un kinestésico tal vez nos diga, ¿no es cierto?, que esto tiene como sentido para mí, ¿ya? Lo siento, este proyecto tiene peso, ¿ya? ¿Ok? Esa sería como lenguaje de un kinestésico, ¿no? Mm. Aclarando eso sí, de que las personas nos movemos,
¿sí? Dependiendo de los contextos, por los distintos sistemas representativos que tenemos los seres humanos. Mm. ¿Sí? ¿Sí? Oye, Sí. desde marzo hasta ahora, ¿Ya? yo que imagino que en la línea de tiempo de todos nosotros va a quedar una marca. Mm. ¿Ah? O sea, como que, me imagino, no sé. Es como el inconsciente colectivo que compartimos todos los que estábamos en Chile para el terremoto. Así como todos podemos acceder a ese espacio de la línea de tiempo. Eh, ¿Qué podríamos hacer o experimentar quizás ahora con los que nos están escuchando y viendo a distancia, como para, en una de esas, explorar qué nos ha dejado esta línea de tiempo reciente, vivida en los últimos 5 meses? Ujú. ¿Se te ocurre algo? Quizás un ejercicio, Podría ser. ¿sí? Así Podría ser. como ir a ver o ir a buscar qué recursos quizás han estado más presentes y he utilizado más, Ujú. o cuáles quizás se han potenciado. Ujú, ujú. Sí. No sé si te parece. Sí, esa es una posibilidad. La otra es que podemos hacer, para movernos en la línea de tiempo, una futuro. Estaba pensando una ahí También. que podía ser, ¿no es cierto?, un objetivo, ¿sí? Como que a partir de esta experiencia de estos 5 meses, algo que tú quisieras que estuviera más presente. ¿Mm? Ujú. Quizás descubriste, ¿no es cierto?, una virtud, un talento, que se activó fruto de este confinamiento, fruto de esta incertidumbre, y que tú quisieras tenerlo como más vivo. ¿Sí? ¿Ok? Ujú. Yo te propongo ese, ¿eh? ¿Ya? Ok, ya, Para ya. que lo hagamos. Da un minuto porque quiero volver un poquito a tu pregunta. Sí, hay un tema, bueno, por razones de tiempo también, ¿verdad? Puesto en línea de tiempo, hay un marco temporal de 1 hora, sí, para esta conversación. Hay algo que es esencial, ¿verdad? Que es que toda esta línea de tiempo, pasado, presente, futuro, todo esto vive dentro de un ser humano, ¿sí? Siempre. ¿Okay? Ujú. Y algo que es esencial tiene que ver con el estado interno que su ser humano esté viviendo, aquello que está viviendo. Este ha sido un tiempo, por cierto, para todos. ¿Sí? Yo a mis 63 años nunca había vivido esa experiencia única, ¿sí? De estar confinado, de estar como restringidos, la movilidad. O sea, han pasado muchas cosas, muchas cosas. Eh, y ahí, la mayoría de esas cosas, ¿no es cierto?, están fuera de nuestro alcance, están fuera de nuestro ámbito de control. ¿Sí? Sin embargo, si giramos la mirada hacia nosotros, nos vamos a dar cuenta que hay muchas cosas que podemos hacer Mm. en función de nuestro bienestar, de nuestra armonía interior. ¿Sí? A veces colocamos fichas y colocamos energía, ¿sí? Afuera, ¿no? ¿Sí? Y a veces nos hacemos preguntas que quizás no nos enriquecen mucho en la experiencia. ¿Sí? Yo escucho de repente, ¿no? ¿Cuándo se irá a acabar esto, no? Este maldito virus, ¿eh? Ese tipo de preguntas. Y generalmente, como los seres humanos nos movemos en función de las preguntas que nos hacemos, ¿sí? Nos llevan a ciertos confines que quizás no nos aporten mucho bienestar y mucha armonía, ¿no?, en nuestras vidas. Um, Sin embargo, quiero invitarlos a todos y a todos los que están aquí a imaginarnos así un ratito antes de hacer este ejercicio que la vida es como una gran escuela de aprendizaje. ¿Sí? Por un instante. Ujú. Esto que llamamos vida dice arriba, ¿no es cierto?, escuela de aprendizaje. Y que como toda escuela, ¿no es cierto?, tiene asignaturas. ¿Sí? Y que esas asignaturas, algunas pueden ser más gratas que otras. ¿Sí? Y entonces, ¿qué nos querrá mostrar la vida con esto que hemos vivido estos últimos 5 meses? ¿Sí? ¿Cuál será la asignatura? ¿Cuál será el ramo? Que ya ni siquiera como individuo, sino que como colectivo, ni siquiera como chilenos, como raza humana, necesitamos comenzar a aprender. Mm. Quizás a nivel de primeras lecturas, ¿sí? De estos cuadernos que estaban quizás olvidados, estas materias que habían sido dejadas de lado. ¿Sí? Y yo siempre digo, ¿no?,
no creas lo que yo digo es verdad, sino que te invito a ti y a todos los demás, no ahora, digamos, cómo imaginar todo esto y cambiar la pregunta. ¿Sí? ¿Qué podría aprender de acá? Si esto mismo, Juan, y para todos los que lo están viendo, ¿cuándo nos ha pasado? ¿Les ha pasado alguna vez que miramos un evento que quizás fue doloroso, duro, ripiado, del pasado, y lo vemos ahora con la perspectiva del tiempo y vemos que allí hay riqueza? ¿Sí? Que cuando estábamos adentro del lago, ¿no es cierto?, no nos fue posible, ¿sí? Porque se habían gatillado juicios, se nos habían disparado, ¿no es cierto?, sensaciones, miedos, ¿verdad? Y que al mirarlo en perspectiva. Entonces la pregunta que los invito a todos que nos están mirando, ¿verdad?, es ¿qué estaremos aprendiendo ahora? ¿Sí? Que quizás en un tiempo más, el próximo año, cuando miremos este tiempo que hemos vivido, nos digamos, ah, ahí está. Estas son las asignaturas, estos son los ramos, ¿sí?, que necesitábamos aprender. ¿Ya? Mm. Entonces digo, ¿por qué no adelantar el tiempo? Y en vez de esperar 5 años, ¿sí?, a mirarlo con perspectiva, ¿por qué no nos hacemos ese tipo de preguntas ahora? ¿Sí? Bien, pues. ¿Ok? ¿Te Ok. parece? Vamos a hacer entonces ese pequeño ejercicio. Antes traje un invitado hoy día, un invitado que ya te lo presenté. eh, ¿Sí? Este es un yo, ¿no? Este soy yo. ¿Sí? Se nos darán cuenta por la pelada, la forma de la cabeza. El parecido es ¿No? Es sorprendente. notable. ¿Eh? Sí. ¿Sí? ¿Qué representa él? Una parte de mí. ¿Sí? Esa parte que va a explorar esta pregunta que les acabo de proponer y otras más que seguramente a ustedes les puedan surgir, con abertura de corazón. ¿Sí? Me parece a mí, desde mi experiencia, ¿no es cierto?, que como que el análisis nos acompaña aquí, puede que nos ayude mucho. El intelecto a veces no nos sirve para todo, Juan. ¿Sí? A veces nos podemos acercar de manera más silenciosa, de manera más amorosa, ¿sí?, hacernos esa pregunta: ¿qué estará surgiendo aquí? ¿Sí? Detrás de esto. ¿Qué riqueza habrá aquí? Entonces te invito a que invites a tu parte amorosa, esa que tiene el corazón bien rojito, para cuando te hagas esa pregunta sea esa parte que se asome a mirar. ¿Sí? ¿Qué hay por aquí? ¿Sí? Ok, entonces, Ujú. imaginémonos que todos tienen su objetivo, ¿sí?, que lo quiero ligar con lo que tú planteaste. Quizás una virtud, ¿sí?, que quisieras ver como potenciada, un talento que quisieras ver como más presente. ¿Sí? Y cuando lo tengan, no sé lo que está pasando al otro lado, ¿sí?, da un paso imaginario con tu mente, acuérdate que tienes esa capacidad instalada, y llévalo al futuro, ¿sí?, unos meses más adelante, Mm. un tiempo más adelante. Y vívelo como si estuviera intensamente presente en ti. Mm. Respíralo. ¿Cómo lo respirarías estando ahí? Profundamente. Siéntelo. Es como si en cada inhalación se fuera más dentro tuyo. Eso que elegiste, que quieres ver más presente en ti. Inhalando lo llevas más profundo, más adentro. Y quizás también puedas percibir, ¿no es cierto?, que hay sensaciones en tu cuerpo. Quizás puedas percibir que hay sonidos asociados a ese estado. Quizás hay colores, movimientos. Y aprovecha que estás ahí e imagina
cuando estás viviendo eso plenamente, ¿qué efectos tiene en tu sistema? ¿Qué va pasando en tu sistema cuando eso está vivo, encarnado en ti? Y desde ahí, ahora, mírate a ti mismo o a ti misma al hoy, al aquí y al ahora. Y regálate un mensaje, un recadito. Dile algo que le sirva a ese tú del presente para comenzar a transitar ahora por esa ruta. Eso es. ¿Sí? Quizás tenemos tiempo ahí para en este breve tiempo, para compartir ahí que algo que te haya surgido. Yo, a ver, hay varias cosas que yo he intentado o estoy tratando de que se hagan permanentes de este estado pandémico al estado post-pandémico. Ok. ¿Ah? Muchas de ellas tienen que ver con la calidad de la presencia Okay. y con los espacios que se me han dado de compartir con mis hijos y con mi familia, mi núcleo, digamos. Sí. ¿Ah? Pero hay una cosa en la que me concentré ahora que es como el ser un papá relajado. Papá relajado. Relajado, papá relajado, sí. Okay. Que puede disfrutar, que puede reírse. Yo creo que eso es algo que he saboreado muchísimo más en este tiempo, de estar todo el día con ellos, eh, con sus dificultades igual también algunas veces, eh, pero eso es algo que de todas maneras quiero que quede, que sea como el aprendizaje del ramo. ¿Ah? Okay. Y bueno, surgieron muchas cosas, así como a nivel físico, una sensación en el futuro de mucha soltura, así como que tenía aquí en los brazos, mucha soltura. De papá Eh, relajado. sí, pues, claro. Harta risa eh, y mucho efecto en el sistema, Okay. en mi trabajo, con mi señora, con clientes, mucha virtud en términos de aportarle fluir a mi sistema. Eh, o sea, era un papá relajado que permite varias otras cosas más que no tienen tanto que ver con la paternidad, algunas de ellas. Mira qué Eh, notable, ¿eh? Es que interesante, Juana, permite que me detenga en eso y para todos los que pudieron hacer el ejercicio y para quienes no también. Como este estado deseado no es en solitario. no, pues, para nada. Por algo la pregunta, ¿no es cierto? ¿Qué ocurre, como somos seres sistémicos, qué ocurre en tu sistema? Mm, ¿Sí? Y para los que creemos, ¿no es cierto?, que formamos parte de una gran matriz, ¿sí?, de un gran holograma, es que ocurre incluso en el planeta. ¿Sí? Cuando en tu caso tú eres más relajado, un papá más relajado y las personas que hicieron el ejercicio, lo que haya sido, ¿no es cierto? ¿Qué va a ocurrir en sus sistemas? sí, ¿Sí? Cuando eso sí, pasa. ¿Sí? sí. Y lo otro interesante, el mensaje que me pareció para el presente es como esto no depende del horario. Divertido porque estamos hablando del tiempo, fue que el mensaje me dijo, que me llegó es como esto no depende del tiempo. Porque una de las cosas que probablemente van a ser distintas cuando salga de la pandemia es que no voy a tener el tiempo efectivo que tengo ahora de estar con ellos, aunque quisiera, porque ellos volverán a su colegio, yo volveré a mis cosas, etc. Eh, pero ese era el mensaje, no depende del tiempo, es una cuestión de creencia, de actitud personal. Oye, Juanes, y para todos, si los que han hecho el ejercicio, y agregué una cosita más chiquitita, ahí así con los ojitos abiertos. ¿Ya? Y mañana, ¿sí? Quizás hoy día mismo, ¿verdad? ¿Qué conducta va a dar cuenta de ese papá relajado?
En mi caso, ¿Sí? podrían ser varias, pero lo primero que me surge es como el juego. El juego. Sí, jugar. El juego, como que, o sea, se necesita tiempo para el juego, pero uno no tiene por qué estar todo el día jugando. Mm, Pero si hay juego, hay relajo. mm, Entonces el juego puede ser algo breve, pero que marca un tono mm, distinto. mm. O sea, a nivel de conductas tiene que ser o estar ligado al juego, ¿no? Ahí tengo que elaborarlo todavía un poco más. Correcto, sí. ¿Ah? Pero es como abrirse al juego. Además que los niños, yo tengo niños, entre comillas, todavía chicos. Entonces, ellos piden juego. Mm. Después más grande ya no es esa la dinámica, pero acá todavía la dinámica es esa. Y lo quería, si me permites, como cruzar. Entonces, pregunta para todos y todos los que nos están viendo: ¿qué conducta va a dar cuenta, ¿sí?, de ese talento, de esa virtud que quieres, ¿no es cierto?, ver expresada? Mencionaste la palabra presencia. ¿Mm? Sí, Sí, yo de patúo nomás, ¿eh? Con permiso, porque nos conocemos ya más de una década, pero de patúo nomás porque nunca lo hago, ¿no? Me imaginé como juego en presencia. ¿Mm? sí, Porque también podemos estar con otros, ¿no es cierto?, sin mucha presencia. sí. Entonces me imaginé como ese tiempo rico en presencia y en juego. ¿Mm? Mm, ¿Sí? Como totalmente involucrado, todo tú, ¿sí?, o sí, toda tú, para quienes están haciendo quizás otros objetivos, ¿no? Genial, buena. tal cual. Eso permite darle la bajada. Ok, oye, estamos como, no sé si tienes algo más, porque todavía nos O quedan sea, 4 minutos para aquí respetar. no hemos pescado mucho el chat. Ah, Y pasan cosas en el chat. conste que tú eres el tecnológico, ¿eh? Suerte que Santa María me confió el chat y mira. Y rompe el chat, ¿ya? Claro. No, aquí estoy leyendo a Marco Nakamura, que, ¿Ya? bueno, cuando estábamos hablando del tema de la línea de tiempo y yo puse el tema de hablar en público, quizás debe haber puesto eh, la experiencia con un hijo, ¿ah? Que tendría lo mismo, digamos. Entonces planteaba la pregunta, ¿ah? Que indagando no llegaba a un hito específico, ¿sí? Entonces, ¿cómo abordar esto desde la PNL? Situaciones que no necesariamente están marcadas por un hito. Bueno, quizás lo que no nos dimos cuenta, pero hablamos un poco de esto de que si no hay hito, puede ser un espacio mayor de tiempo, uno puede explorar temporalidades mayores, ¿ah? Y en una de Sí, esas por ahí uno puede encontrar algo. sí, fíjate lo que me surge así, Marco, ¿cierto? Es Marco. como, quizás como el hito más específico del que hablábamos, es como uno puede observar como más patente la conducta, ¿no? Cuando el hito es más extenso, quizás no es necesariamente la conducta, sino que, tomando lo que dice Marco, quizás como subiendo en la escala, es como mi ser padre. ¿Mm? Mm, ¿Sí? No sé si me explico, ¿no? Quizás le pueda servir, ¿no es cierto? ¿Cómo estoy siendo padre ya a nivel como, más bien como de identidad? ¿Mm? mm. Más que de conducta, de habilidades, como juego con él o con ellos, ¿no? Me Sí, surge eso, ¿no? ¿Sí? sí, sí. ¿Sí? Y explorar también, uno puede explorar, yo creo, ciertos campos energéticos del pasado, ¿ah? Mm, Eh, tanto para detectar dónde se originó el problema como dónde estarán los recursos de solución, ¿ah? sí. Por eso creo que es interesante como no quedarse atrapado en eso, Mm, ¿ah? Aquí había otra persona que también decía que a su hijo le pasaba lo mismo hasta los 23 años. ¿Ah? mm. Eh, Aquí Gabriela dice, muy interesante el ejercicio. Congrats, felicitaciones. Gracias, Tatiana. Ahí nos mandaba un saludo. Quizás, mira, tú querías bueno para el raspado de la olla, déjame ir a ¿Todavía te un... acordáis de eso? Me acuerdo del raspado de la olla, sí. El raspado de la olla de esta charla, Sergio Nube. Ya que me metí en el tema del campo. Ya. ¿Ah? Para los que estén conectados por ahí de fanáticos de la PNL tercera generación. Esta es una pregunta que quizás no deberíamos hacernos, pero casi fuera de programa. ¿Pierde relevancia la línea de tiempo versus el campo o no? ¿Qué crees tú? Me pasa, así como de respuesta, como, así como de guata, ¿no? Más que de análisis. Am,
que veo como todo integrado, Ya. ¿sí? Em, Veo como el campo conteniendo la línea de tiempo. ¿Sí? Si pensamos como en ese el campo, como yo lo entiendo, aclaro, no como me lo enseñaron, que a veces hay una distancia. Sí, a veces patudamente decimos, mira, lo que es esto, yo sí tengo por lo menos el cuidado de decir, ¿sabes qué? Como yo lo entendí. El campo, eso que va más allá, ¿no es cierto? Esa mente del campo que se habla en tercera generación, la cognitiva del pensamiento, la somática, de las sensaciones y las emociones, y la mente del campo, esa que nos trasciende, ¿sí? Como personas, ¿sí? Donde nos movemos en campos que tienen que ver con la familia, con campos, ¿no es cierto?, con sistemas mayores. Yo creo que está inmerso dentro de eso. Yo creo que ese con la experiencia de campo, porque es más que un concepto como para definirlo, para aterrizarlo, para ponerlo en un cuaderno, en un manual, eh, es absolutamente compatible, conversa, ¿no es cierto?, con la línea del tiempo. Quizás, mira, me empiezan a surgir cosas, tú ponme stop, por favor, porque si no el raspado de la olla se nos puede hacer eterno. Quizás, y ni tan quizás, en esta más de década que llevo acompañando personas, les voy a contar una anécdota. Bueno, aprovechemos la hora para despedir a las personas que tengan que irse, porque son las 8:01. Pero quiero contarles una Pero anécdota. si quieren no se van y se quedan también. Claro, también darles las gracias por haber estado ahí. Sentimos su presencia, sentimos el campo de su presencia. Hay personas que han transitado, por ejemplo, por su línea de tiempo, solo conectados con su mente cognitiva. Solo conectados con su mente cognitiva. Una vez me acuerdo hace muchos años, ¿sí? Acompañé en un proceso a un ingeniero, ¿sí?, italiano, que estaba a cargo de las obras del nuevo Pudahuel. Y un día le dije, ok, ¿y eso que me estás diciendo? ¿Sí? Cualquier cosa. ¿Cómo resuena en el cuerpo? Y se los voy a contar tal cual. Y un ítalo chileno me dice, ¿qué cuerpo? ¿Qué estupidez es esa? Eso fue en la segunda o tercera sesión. ¿Sí? Bueno, estuvimos 20 sesiones juntos durante todo un año, una relación muy bonita. Y me acuerdo que cuando se fue a despedir, ahora no sé en qué país del mundo está, me dice Sergio, no, come pude estar tanto tiempo en mi vida, ¿cierto?, sin saber lo que era el cuerpo. ¿Sí? Entonces, me surge eso, fíjate, ¿no? Como que, ¿cuántos transitamos desde la mente cognitiva? Que está bien, ¿no es cierto? Está bien, pero solo desde ahí. ¿Cuántas veces, ¿no es cierto?, cuando acompaño líderes, ¿verdad?, ¿cierto?, exploramos el rico mundo del cuerpo y de las sensaciones. Ahí hay mucha información. No toda la información viene de aquí. ¿Te fijas? O sea, muchas decisiones, ¿no es cierto?, uno escucha a su cuerpo. Yo creo que la mente nos puede engañar, porque además está condicionada, está en modo piloto automático, está repitiendo patrones, ¿ok? Está en el mismo surco. ¿Sí? Pero creo que las señales que nos da el cuerpo, sí, tienen muchas menos posibilidades de error, digamos, ¿no? Entonces, como eso me surgió de tu raspado de la olla, y nada más, porque si no, no tengo todavía. Ya se me activó todo por acá, por favor, solo a propósito de eso. Eso se me Mira, ocurrió, fíjate. oye, ¿Ya? últimas preguntas, a ver Últimas si preguntas, ¿eh? agarramos algo más. ¿Ya? A ver, aquí Claudia Pino. La pandemia me ha permitido estar más consciente del presente y he descubierto que la pausa consciente del presente me ha regalado regeneración celular. Mira. Después, Iglesia CTV Valparaíso. Lo que me ayuda mucho a salir en público fue relacionarme con personas que afirmaron mi personalidad, que sí podía, lo cual me llevó a amarme y valorarme y respetarme. Patrocinio, ¿cierto? En PNL le llamamos a Patrocinio, eso claro. patrocinio, ¿verdad? Bueno, mucho de lo que uno hace en el trabajo con línea de tiempo es buscar precisamente a esos mentores o patrocinadores que hemos Sí, tenido y que nos dan fuerza en el fondo para lo que estamos enfrentando actualmente. sí. Y fíjate que te voy a mostrar algo, ¿ya? Un PowerPoint, ¿ya? Porque yo no uso PowerPoint, porque soy medio ñurdo para eso, ¿no? Lo que tanto les Dale, gusta a ponle las personas que proyectar. acompañan, proyectar ahí, ¿no?
Eh, pausa, a propósito de lo que dice Claudita Pino. Pausa. Esto lo tengo presente. ¿Y pausa para qué? Pausa con propósito. ¿Sí? Esta ha sido una gran pausa. Es como tú decías, hito o como evento, ¿no? Este ha sido un gran evento, ¿sí? O un hito prolongado. Una gran pausa. Y si nos lo miramos desde la PNL, ¿no es cierto? Una gran pausa para aquí, para poder irnos hacia adentro. ¿Sí? Y con un propósito, descubrirnos. ¿Sí? ¿Y descubrirnos en qué? Quizás sea poco romántico, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los patrones, ¿no es cierto?, de la excelencia dentro de nosotros? Estamos viviendo lo que estamos viviendo, ¿no es cierto? ¿Cuáles son esos patrones que nos van a ayudar, ¿no es cierto?, a transitar de manera más saludable, ¿verdad?, de manera más flexible, de manera más amorosa, delicada y elegante, por esto que estamos viviendo, ¿sí? Que lo hemos llamado, mediante el lenguaje, pandemia. ¿Sí? Pausa. Es lo que pido en cada una de mis sesiones. ¿Sí? Algunos gerentes más acelerados que otros hacen suyo esto, ¿no? Tal como ese ingeniero italiano me dice, no podría vivir sin pausa. ¿Sí? Así que sí, me hago eco de lo que nos dice ahí Claudia. ¿Sí? Ok. Buenísimo. Entonces, no se nos quedó nadie más por ahí. Bueno, para mí agradecerles a todas y a todos que nos hayan acompañado, que hayan estado con nosotros. Tengo esa sensación, Juanes, de comunidad ampliada. Esa es mi sensación, de comunidad ampliada, aunque no nos hayamos visto. ¿Sí? Incluso no viéndose es posible vivir la experiencia de una comunidad ampliada. Y tal como hice la pregunta de qué pasa en tu sistema, me imagino que cada uno se llevará algo. ¿Sí? Quizás algo pequeño, aparentemente intrascendente. Y eso muchas veces puede ser la semilla, ¿no es cierto?, para sí mismo o sí mismo, y para el sistema del cual él o ella forman parte. Así que mi profunda gratitud para quienes estuvieron con nosotros, mi agradecimiento grande de reencuentro contigo, querido Juanes, después de tantos años. Feliz de esta conversación, me encantó. Así que gratitud. Gracias, yo también te agradezco mucho. Además me sentí particularmente guiado en la exploración, pequeña exploración que hicimos para ver si apruebo o no apruebo este ramo del curso pandémico. Así que me quedo con esa metáfora y te agradezco la metáfora, así como si esta es la escuela, descubrir así como cuál es el ramo, ¿ah? Y empezar a ver, porque a uno le interesa probar los ramos de esta escuela llamada vida, que hay que hacer mañana para empezar a acercarse a esa aprobación. ¿Ah? A mí eso me moviliza. Genial. Así que muchas gracias, me encantó también Gracias a ti. reencontrarme contigo, Sergio. Gracias a ti. Un abrazo. Abrazo pues. Y Apretado. saludos a todos los que nos acompañaron a Eso. distancia. Saludos a ¿Ah? todas Muchas y todos. gracias. Gracias por estar. ¿Sí? Chao, Nos chao. vemos. Nos vemos.